Bien, en este caso nos puede decir lo siguiente. Se tiene un conjunto de números, bueno, de elementos positivos y negativos diferentes de cero. Hasta acá lo que podemos entender es que van a ingresar números positivos o negativos que son diferentes de cero. Hallar, dice, la sumatoria de todos los negativos múltiplos de 5. Bien, hasta el momento entendemos que vamos a introducir números. Eso está claro, que pueden ser elementos positivos o negativos. Y aquí está algo que nos pide, hallar, lo vamos a remarcar eso. Hallar la sumatoria, dice acá. Ya lo vamos a enmarcar mejor dicho. Todo esto que dice hallar la sumatoria de todos los negativos múltiplos de 5. Hasta ahí nos pide una cosa. Lo voy a ir anotando acá, a qué se refiere eso. Nos pide hallar acá, como indica, la sumatoria. Entonces, una sumatoria lo podemos guardar en una variable s, por ejemplo, o también llamada sum. Muy bien. Esta variable sum tiene que almacenar la sumatoria, nos indica acá. Sumatoria, pero ¿de quién? Entonces ustedes tienen que preguntarse acá, ¿a quiénes vamos a sumar acá? Si bien es cierto, van a ingresar números positivos y negativos, pero ¿a quiénes vamos a sumar? Y la respuesta está ahí en el enunciado. Allá la sumatoria dice, ¿de quién? La sumatoria de esto. De los negativos múltiplos de 5. O sea que el número tiene que ser negativo y múltiplo de 5 al mismo momento para que pueda ser sumado. Entonces ustedes podrían decir de esta manera, vamos a hacer la sumatoria de quién, de los negativos. En resumen yo lo coloco así, para entenderlo, ¿sí? Entre paréntesis, el signo menos. Eso significa que tengo que hacer que se cumpla esta condición. ¿Cómo saber si el número es negativo? ¿Qué más? Tiene que ser negativo y múltiplo de 5. Entonces, para abreviarlo eso, yo lo voy a colocar ahí, múltiplo de 5. Bien, eso es lo que nos pide. Eso es lo que nos pide para poder sumar ese número. O sea que el número tiene que ser negativo y múltiplo de 5 al mismo tiempo para que pueda ser sumado. Un ejemplo de eso, ¿cuál sería? ¿Qué número cumpliría con estas dos condiciones? Es decir, un número que sea negativo y múltiplo de 5. ¿Conocen algún número negativo y múltiplo de 5? Por ejemplo, ¿cuál? 10. Menos 10, ¿cierto? Menos 10 sería. Porque tiene que ser negativo múltiplo de 5. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el menos 5. Menos 5 es negativo y múltiplo de 5. Otro ejemplo, menos 20, por ejemplo. Negativo múltiplo de 5. Y así, siempre y cuando tengamos un número negativo y múltiplo de 5, lo vamos a ir sumando. Entonces, esta sumatoria, si estos fueran los números, ¿cuánto sería su resultado? Como son negativos, obviamente se van a ir sumando como negativos y nos va a dar la respuesta, en este caso, 35, ¿cierto? Menos 35. Entonces, esa sería la respuesta, ¿sí? Lo voy a anotar acá. Menos 35 nos daría el resultado. Esa sería su respuesta de esta sumatoria. Bien, hasta aquí quedó todo claro. Veamos entonces qué más nos pide. Acá dice, y la sumatoria, entonces nos está pidiendo aparte de este resultado, otro resultado más. Y la sumatoria de todos los números que sean positivos, impares, múltiplos de 3. Entonces, en color verde lo vamos a anotar que nos pide también hallar otra sumatoria. Lo puedo anotar acá. Pero esa sumatoria ya no lo puedo llamar sum, entonces tiene que ser diferente. Entonces lo voy a poner sum, como pide pares positivos, a ver, de positivos impares. Sum P puedo ponerle. No puedo ponerle la misma variable porque recuerden que esta variable sum va a almacenar a los números negativos múltiplos de 5. Entonces tengo que distinguirlo de alguna manera. Entonces le pongo, como pueden ver, sum P, por ejemplo. Entonces ya es otra variable que va a ir almacenando esto. Sumatoria, dice, ¿de quién? De todos los números positivos. Tiene que cumplir esta condición. ¿Cómo podríamos saber si un número es positivo? Eso lo vamos a ver a continuación. Entre paréntesis yo le coloco entonces acá que tiene que cumplirse esta condición, que sea positivo, eso me indica. También tiene que cumplirse la condición de que sea impar.
Entonces aquí yo lo voy a colocar entre paréntesis. También tenemos que hacer que se cumpla o saber si ese número es impar. Tiene que ser impar. ¿Qué más? También tiene que ser múltiplo de 3, o sea, tiene que cumplir 3 condiciones, como pueden ver acá. A comparación de esta primera pregunta, solo necesitaba cumplir que sea negativo y múltiplo de 5. Para este tiene que ser positivo, impar, y también que sea múltiplo de 3. Entonces yo lo voy a resumir de esa manera. Entonces de esa manera ya lo podemos apreciar mejor. Tenemos que hallar la sumatoria de los positivos, impares, múltiplos de 3. Ejemplo, ¿qué números son impares, que sean múltiplos de 3 y que sean positivos? 9. 9. A ver, el número 9 es impar, sí. ¿Es múltiplo de 3? Sí. ¿Es positivo? Sí. Otro ejemplo, 3. 3, exacto. 3 es un número impar, positivo y múltiplo de 3. El número 6, ¿sirve o no sirve? Es número par. Exacto. Es positivo, es múltiplo de 3, pero no es impar. Entonces el 6 no se lo puede incluir ahí. Otro número sería el número 21. 21. ¿Es múltiplo de 3? Sí. ¿Es impar? Sí. ¿Es positivo? Sí. Entonces, por ejemplo, si nos diéramos de ejemplo estos números, sumaría esos números que cumplen estas condiciones. Entonces, eso es lo que va a hacer el programa. Va a analizar que se cumplan estas 3 condiciones para que se puedan sumar y almacenarlos en esta variable al final. Eso es lo que hace el programa. Entonces, hasta aquí tendríamos ¿cuánto? 9 más 13, 12 más 21, 33. Entonces, si esos fueran los ejemplos de los números, nos daría este resultado. En resumen, entonces nos pide hacer eso, un programa que almacene en esta variable sum los números negativos múltiplos de 5. Tiene que sumarlos. Si este fuera el ejemplo, daría menos 35. Y en otra variable llamada sump, que haya la sumatoria también, eso nos indica acá, sumatoria. Eso tiene que quedar claro, aquí nos pide sumatoria. De los positivos impares múltiplos de 3. Entonces, ¿quiénes van a ingresar acá? El 9, por ejemplo, el 3, el 21. Entonces, si nosotros nos damos ejemplo de esos números, el resultado daría 33. Bien, entonces de eso se trata. En resumen, eso es lo que tenemos que hacer que realice la computadora. Ahora, entonces veamos qué es lo que tenemos acá como ejemplo. Entonces, yo he colocado estos números como ejemplo. Si estos fueran los números que vamos a ingresar a la computadora, ¿quiénes de ellos fueran los que se van a sumar para la primera variable y quiénes de ellos serían los que se van a sumar para la segunda variable? En este caso, tengo 8 datos. Para n igual a 8, tendríamos 8 datos introducidos. Yo he colocado esto, algunos que sí cumplen las condiciones y otros que no, para que se entienda cómo funcionaría el programa. Recuerden que cuando se introduce el primer dato, i vale 1. Aquí sería i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, i igual a 5, 6, 7 y 8. Si tuviéramos 10 datos, entonces i igual a 9, i igual a 10. Y recuerden que va contando cuántos procesos se realizan. Bien, n entonces va a ser el número de términos a sumar. Es decir, el usuario tiene que introducir cuántos datos se van a introducir para el análisis de datos. Entonces, yo le digo entonces, en este caso n igual a 8, entonces la computadora tiene que permitir que se ingresen 8 números. El usuario elige cuáles números, ya les acabo de decir. Esto no es una serie, les vuelvo a recalcar, sino que el usuario va ingresando esos números y el programa tiene que analizar uno por uno estos números si cumplen con las condiciones para ser sumado para la primera variable o para la segunda variable que era sum. Entonces, de forma general, lo podemos llamar a esto como una variable A, o ustedes pueden usar cualquier otro nombre de una variable, menos n, lógicamente, ya lo estamos usando acá. Entonces, la primera vez A va a ser 5. A va a ser entonces el número a ingresar para el análisis. Es decir, a cada momento vamos a ingresar la variable A. La primera vez A vale 5, la segunda vez A vale menos 10, la tercera A vale 3, y así sucesivamente. Cada uno de estos números se va a llamar A. Aquí yo lo estoy llamando de esta manera. Hace rato les había dicho sum, ¿cierto? Aquí lo estoy llamando como SN, por ejemplo. Sumatoria negativos múltiplos de 5. Aquí está lo que les decía, que vamos a hacer una sumatoria de negativos múltiplos de 5. Lo vamos a llamar como SN. Entonces al final va a tener que mostrarse esta variable Sn. ¿Quiénes son entonces los sumatorias? ¿Quiénes serían esos números que cumplen esta condición? Negativo múltiplo de 5. ¿Este es negativo múltiplo de 5? No. ¿Este es negativo múltiplo de 5? Sí. Este también es negativo múltiplo de 5.
Estos otros datos, como pueden ver, no van a ingresar. 15 es negativo múltiplo de 5, no. Solo se tendrían dos datos que cumplen con esas condiciones para que se pueda sumar para Sn. Por tanto, Sn sería menos 10, menos 5, daría menos 15. Ese sería el resultado de Sn para este ejemplo, si tuviéramos estos números. Al mismo tiempo nos indica que tiene que haber una sumatoria SP. Yo lo estoy llamando en este caso así, SP. Sumatoria de positivos impares múltiplos de 3. Entonces, en SP vamos a guardar esos resultados. Entonces, analizamos quiénes son positivos impares múltiplos de 3. Aquí tenemos uno. Positivo impar múltiplo de 3, el 9. Positivo impar múltiplo de 3, menos 12 no ingresa porque es negativo. 15. A ver, ¿es positivo? Sí. ¿Es impar? Sí. ¿Es múltiplo de 3? Sí. Entonces, este también. Esos tres datos se irían a sumar entonces para SP. Por tanto, daría 3 más 9 más 15, que da 27. Entonces, al final, la computadora tiene que encontrar estos dos resultados. Menos 15 para SN y más 27 para SP. Eso para este conjunto de datos, ¿sí? Si cambiamos los datos, obviamente los resultados van a variar dependiendo si existe algún número que cumple con alguna condición de alguna de estas dos variables para que pueda ser sumado. Eso es lo que tienen que tener claro acá, ¿sí? Que el programa va a analizar los datos que nosotros ingresemos. Obviamente, si ningún dato cumpliría con estas condiciones que se piden, entonces aquí SN daría 0, SP daría 0. Entonces, a medida que va encontrando algunos de esos datos que cumplen esa condición, lo va sumando para cada caso. Pero recuerden, tiene que cumplir estas dos condiciones para el primer caso y estas tres para el segundo caso. Bien, pero ya entendemos hasta acá cómo o qué es lo que va a hacer el programa, pero ¿cómo hacemos o cómo sabríamos nosotros o cómo le enseñamos a la computadora para que distinga un número negativo o un número múltiplo de 5 o un positivo o un impar o un múltiplo de 3? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya les había comentado que cada uno de estos números en algún momento se va a llamar A. Por tanto, A es lo que tenemos que analizar. Vamos a usar esta estructura cíclica para ir introduciendo la primera vez A, luego la siguiente vez nuevamente ingresa A, pero sería menos 10. La siguiente va a ser otra vez A, pero vale 3, y así sucesivamente va ingresando los datos de A. Entonces la pregunta está acá, ¿cómo sabemos si A es un número positivo, negativo, múltiplo de 5, múltiplo de 3 o par o impar? Eso es lo que vamos a aprender a continuación. Pero antes, recuerden que vamos a necesitar de un contador que se va a llamar i igual a 1, igual a 2, igual a 3, 5, 6, 7, 8, donde su valor inicial de i empieza en 1 y va a ir incrementando de esta manera, i igual a i más 1. Este proceso recuerden que va justamente antes de la condición, ¿cierto? Y este valor inicial va arriba, no se olviden de esto. Ahora, para sumar, para ir sumando esas dos variables Sn y Sp, recuerden que esa variable suma tiene que iniciar en 0 y su suma es igual a suma más la variable. En este caso, ¿qué variable es la que vamos a ir sumando a cada momento? La respuesta está acá. Son estos. Es la variable A. A cada momento se va a ingresar A, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a tener que venir a sumar acá. Entonces, en la variable Sn, por ejemplo, va a ser Sn es igual a Sn más A, porque A es lo que queremos sumarlo. En resumen, sería de esta manera. Para Sn, Sn sería su valor inicial igual a 0. Y recuerden que para un proceso de sumatoria necesitamos un valor inicial que ya está acá y un proceso para sumar. Su proceso para sumar sería este. Sn es igual a Sn más A. Recuerden que la variable es A. Entonces quedaría de esa manera para la primera sumatoria. Para la segunda igual, vamos a necesitar Sp igual a 0 como su valor inicial, como indica acá el recuadrito. Y un proceso para sumar que lo vamos a llamar Sp es igual a Sp más A también, porque A es la variable que almacena cada uno de estos números. Entonces, como pueden ver aquí, en resumen lo voy a detallar. Este es un valor inicial, va a ir arriba, no se olviden. Después de leer el dato de entrada n, estos tres valores iniciales van a tener que ser anotados en el diagrama de flujo. Luego, Sn es el proceso para sumar y este es otro proceso para sumar que vamos a utilizarlo una vez que se cumplan las condiciones para sumar Sn. Recuerden que para que se sumen Sn tendría que ser positivo múltiplo de 5 y para este negativo impar múltiplo de 3. Si no se cumplen esas condiciones no se pueden sumar. Bien, entonces veamos cómo encontramos esas condiciones. Aquí a continuación vamos a analizar entonces cómo sabemos si este número es en este caso
negativo múltiplo de 5. Ahí está. En resumen lo voy a colocar así, perdón. Sn es igual a la sumatoria de los negativos van a tener que ser de esta manera. Tiene que cumplirse que es negativo, múltiplo de 5 y nada más, ¿cierto? Esas dos condiciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos enseñarle o cómo puede identificar la computadora que este número es un número negativo? ¿Cómo sabemos nosotros si un número es negativo? ¿Cómo saben si un número es negativo? Digamos que este es el eje X. Aquí hay un valor que hace que se obtengan dos tipos de números. Por un lado están los positivos y por un lado por el otro, mejor dicho, están los negativos. Entonces, cero es el elemento neutro que hace que se distingan en estos dos grandes grupos, positivos o negativos. Este valor de A, ¿cómo es respecto de cero? ¿Qué podemos observar ahí, haciendo un análisis? Menor a cero. A menor que cero, ¿cierto? Esa sería la condición que tiene que cumplirse. Entonces le preguntaríamos nosotros, A es menor que cero, haríamos esa pregunta en una condición. Recuerden que esto tiene que estar en una condición que se va a hacer de esa manera. Donde la respuesta es sí o no. Preguntaríamos eso entonces. A es menor que cero. Si dice sí, significa que es un número negativo. Si dice no, entonces si no es negativo, lógicamente entonces va a tener que ser positivo. Bien, entonces eso es para saber si un número es negativo. Pero si quisiéramos saber si un número es positivo, o usamos esta condición y al otro lado va a irse para el lado del número positivo, o también podríamos plantearlo de esta manera. Para saber si un número es positivo, entonces A tendría que ser mayor que 0. De esa manera, preguntaríamos, ¿A mayor que 0? Si dice sí, significa que es un número positivo. Entonces, para el lado del sí se van a ir los positivos. Obviamente, si dice no, significa que para este lado se van a ir los negativos. De esa manera vamos a identificar entonces los números positivos o negativos. Y ahí está, les he hecho aquí un recuadro para que se entienda un poco mejor. A menor que 0 significa que es un número negativo. Si A es mayor que 0, entonces sería un número positivo. Y esta sería la pregunta que vamos a hacer, como les decía. Si A es mayor que 0, entonces para el lado del sí se van a ir los positivos. Caso contrario, se estarían yendo para el otro lado los negativos. Entonces con eso ya podemos nosotros solucionar este problema. Ya sabríamos nosotros qué preguntar acá. Y también para este lado. Pero ¿cómo sabemos ahora si un número es impar o múltiplo de 3 o múltiplo de 5? Lo mismo, tenemos que analizar a la variable A. Para saber si un número es múltiplo de 5, noten ustedes que aquí lo que tienen que entender es que 5 y menos 10 son los números del ejemplo. Noten ustedes que si un número es múltiplo de 5, deberíamos dividirlo entre 5. Por eso es que lo estoy dividiendo a ambos casos entre 5. Entonces, si ese número es múltiplo de 5, el dividendo, si el dividendo es múltiplo de 5, su residuo siempre nos va a dar 0, siempre y cuando lo dividamos entre 5. Y eso es lógico, ¿cierto? Cualquier número múltiplo de 5, si lo dividen entre 5, su residuo tiene que darle 0, para cualquier caso. Lógicamente, si ustedes introducen un número que no es múltiplo de 5, por ejemplo, 9, si al 9 lo dividen entre 5, su residuo no les va a dar 0. Aquí va a ser a 1 y va a quedar 4. Entonces, esto solo se va a cumplir de que el residuo sea 0, solo se va a cumplir cuando un número es múltiplo de 5. Pero, ¿cómo identificamos entonces si un número es múltiplo de 5? Con su residuo. Su residuo tiene que ser 0 para que sea múltiplo de 5. Ahora, ¿qué herramienta es la que nos ayuda a encontrar eso? Es este, A mod 5. A, noten ustedes que es este número. A es la variable que se está analizando. Entonces vamos a decir acá, el dividendo es la variable A, que la vamos a dividir entre 5, le estamos diciendo acá. Dividirlo entonces a la variable A entre 5. En este caso, la primera vez 5 es la variable A. Entonces aquí sería 5 entre 5. La siguiente vez sería menos 10 entre 5. La siguiente sería 3 entre 5. Bien, ¿qué significa mod? Al escribirlos de esta manera, dividendo mod divisor, lo que ustedes hacen es simplemente obtener el residuo. La herramienta mod sirve para eso, para obtener el residuo.
Pero el residuo ¿de quién? El residuo de haber dividido este dividendo con este divisor. Entonces, al escribir a mod 5, ustedes obtienen 0 a ambos casos, como pueden ver. Eso es simplemente la herramienta mod, ¿sí? Les ayuda a encontrar el residuo de esa división. Entonces, a mod 5 para este ejemplo, ¿cuánto va a dar? Va a dar 4. A mod 5 para este ejemplo daría 4. A mod 5 para este ejemplo dio 0. A mod 5 para este ejemplo dio 0. Eso es el a mod 5. Ayuda a encontrar el residuo de esa división. ¿De quién? Del dividendo dividido entre el divisor. ¿Cómo se lo anota para usar esa herramienta? Simplemente colocan acá el dividendo y acá el divisor. El dividendo para nosotros en este caso es la variable a. Y el divisor es siempre la constante 5 porque queremos saber si es múltiplo de 5. Bien, entonces de esa manera encontramos un número que sea múltiplo de 5. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos saber si un número es múltiplo de 3? ¿Cómo lo harían? Basándose en este ejemplo. Queremos saber si el número es múltiplo de 3. Entonces, ¿qué cambiarían acá? Sería algo muy parecido. ¿Cómo sería? No lo escuché, perdón. Sería a mod 3. Muy bien, amo 3 simplemente. Porque lo que queremos saber es que, bueno, la variable a siempre se va a ingresar, eso está claro. Pero tenemos que saber ahora si es múltiplo de 3, entonces el dividendo va a seguir siendo a, el divisor va a tener que ser 3, y al aplicar amo 3, tendríamos que analizar ese residuo. Si eso es 0, significaría que el número es múltiplo de 3. Y ahí está el análisis en este caso para el múltiplo de 5. Tendríamos que colocarlo en la condición. Amo 5. Vamos a preguntar acá, como pueden ver. Amo 5 es igual a 0, le vamos a preguntar. Si la respuesta es sí, ¿qué significa que el número es múltiplo de 5? Aquí tiene que quedar claro esto. Que amo 5, recuerden que da un número. ¿Qué número? El residuo. Para este caso, ¿cuánto dio? Dio 0. Lo que estaríamos preguntando acá es si este valor que nos dio 0 para estos casos es igual a 0. Eso es lo que está preguntando. 0 es igual a 0, estaría preguntando para este caso. La respuesta va a ser sí. Eso significa que es un número múltiplo de 5. Pero imagínense que ingresa el 9 y lo divide entre 5. Su amo 5, ¿cuánto va a dar? Va a dar 4. Entonces, para ese ejemplo, ¿qué es lo que estaría preguntando? Estaría preguntando esto. 4 es igual a 0, estaría preguntando acá, para este caso. La respuesta va a ser no. Por tanto, significa que esto no es un número múltiplo de 5. Y efectivamente, 9 no es un múltiplo de 5. Entonces, eso es lo que pregunta acá, ¿sí? Aquí lo que coloca es el valor del residuo y lo compara con el 0. Pregunta si son iguales. Muy bien, vamos ahora a la siguiente lámina y lo que decía su compañero. Simplemente tendríamos que cambiar por amo 3 para saber si un número es múltiplo de 3. Y ahí está. Bueno, en este caso estoy haciendo con los pares e impares. Con los pares e impares da lo mismo, ¿sí? Tenemos que dividirlo entre 2 en este caso. Noten ustedes que el número 5 y el 3 es un número impar. Al ser un número impar, noten ustedes que si lo dividen siempre a un número impar entre 2, su residuo siempre les va a dar 1. Caso contrario, si dividen a un número par entre 2, su residuo siempre les va a dar 0. De esa manera, entonces, podemos identificar si un número es par o impar. En este caso, entonces, vamos a preguntar. Para saber si es impar, vamos a colocar de esta manera. A mod 2, diferente de 0, vamos a colocar. En este caso, diferente, antes que genere alguna confusión, diferente en Visual Studio se lo anota de esta manera. El símbolo menor y seguido del mayor. Matemáticamente recuerden que el diferente lo anotamos así, ¿cierto? Solo que este símbolo no hay para el Visual Studio. Su equivalente sería este de acá. Entonces, esto significa diferente. ¿Ok? No se confundan en eso. Esto significa para nosotros diferente. Bien, entonces aquí le estamos preguntando si amo 2 es diferente de 0. ¿Cuándo va a dar su amo 2 diferente de 0? Cuando sea un número impar. Y noten que para el lado de sí se van a ir los impares. En este caso, ¿cuánto le da su amo 2? Le da 1. Entonces lo que está preguntando acá es, ¿1 es diferente de 0? Eso es lo que estaría preguntando. ¿1 diferente de 0? La respuesta es sí.
son diferentes. Entonces, significa que el número es impar. Entonces, esta sería la condición para saber si un número es impar, ¿sí? Esa es su condición. Bien, para los números pares sería simplemente cambiar acá. En lugar de diferente se colocaría el signo igual y acá vendría los pares. Nada más sería cambiar eso. Para los múltiplos de 3, como dijo su compañero, amo 3 igual a 0, nada más. Su residuo va a dar 0 siempre y cuando el número al que estemos analizando sea múltiplo de 3. ¿Y cómo se lo anotaría? De esta manera. Amo 3 es igual a 0, estamos preguntando. Es decir, este residuo les dio 0 cuando lo dividieron a la variable a entre 3. Si dice sí, significa que es un múltiplo de 3. Entonces, como pueden ver, ya hemos identificado cómo saber si un número es negativo, positivo, múltiplo de 5, impar, múltiplo de 3. Ahora yo les pregunto, si nos hubiese pedido en lugar de múltiplo de 3 que sea múltiplo de 7, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo harían? Para saber si es múltiplo de 7. La misma fórmula, solo cambiando el 3 por el 7. Muy bien, a mod 7, ¿cierto? Y así, simplemente sería cambiarle acá, a mod 7, o si les pide múltiplo de 4, a mod 4, y todo eso. La idea es que entiendan bien el concepto de cómo se obtiene el residuo con la herramienta mod. Ahora sí podemos armar ya el diagrama de flujo, y aquí está lo que les decía, vamos a leer primero n, y aquí están esos 3 valores iniciales que les mencionaba en la lámina del inicio. Recuerden que habíamos dicho que I va a empezar en 1, Sn va a empezar en 0 y Sp en 0 porque son las variables de las sumatorias y este del contador de ciclo. Luego se introduce la variable A, el primer valor de A. Recuerden que si n es igual a 8, entonces 8 veces tendría que ser leído esta variable A. Quiere decir que está dentro del ciclo. Aquí está la variable A preguntando si A es mayor que 0. Si dice sí, ¿qué significa? Que por acá están viniendo los positivos. ¿A es mayor que 0? Pregunta. Sí, entonces significa que está cumpliendo esta condición que es positivo. ¿Qué me tocaría preguntar acá? Como yo ya sé que es positivo, me tocaría preguntar esto, si es impar o si es múltiplo de 3. Y eso es lo que voy a preguntar acá. Amo 2 diferente de 0. Si dice sí, ya está cumpliendo otra condición que sería que esto sea una variable impar o un valor impar, mejor dicho. Noten ustedes que ya ha cumplido que es positivo. ¿Positivo? Sí. ¿Es impar? Sí. ¿Qué nos faltaría preguntar? Ya sabemos que es positivo, ya sabemos que es impar. Nos tocaría preguntar si es múltiplo de 3 para que se pueda hacer esta sumatoria. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a preguntarle si es múltiplo de 3. ¿Y cómo se lo hace? De esta manera les decía. ¿Amo 3 igual a 0? Sí. Entonces significa que este número es múltiplo de 3. Como ya ha cumplido estas 3 condiciones, entonces ya podemos sumarlo. Y el proceso para sumarlo era SP es igual a SP más A. Así de simple tienen que hacerlo, ¿sí? Hacer que se cumplan las condiciones que les pide y recién colocar la sumatoria o el contador o lo que les pidan. Nada más. Ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos para el otro lado. Como aquí van los positivos, entonces para este lado, ¿quiénes están quedando? Están quedando los negativos, les decía. Noten ustedes que aquí tenemos que trabajar con los negativos. Entonces podríamos ya preguntar ahora si es múltiplo de 5. Ya sabemos que es negativo. Solo tocaría preguntar si es múltiplo de 5. Antes esto lo voy a ir cerrando para cada caso. Y aquí me voy a concentrar. Ya sé que es negativo, ahora voy a preguntarle si es múltiplo de 5. Voy a aprovechar eso. Entonces pregunto, ¿es múltiplo de 5? La respuesta es sí. Entonces viene por acá y lo suma para Sn. Sn es igual a Sn más A, porque ya ha cumplido las dos condiciones. Y listo, prácticamente ya está hecho el diagrama de flujo. Incrementa el valor de I más 1. Esto va a volver a leer la variable A y va a hacer el mismo proceso. Analizar. Si cumple con todas las condiciones, lo suma. O por este lado. Si no cumple con alguna condición, no lo suma. Y al final, mostrar las dos variables. Bien, entonces este sería el diagrama de flujo para este ejercicio. Vamos a hacer una prueba de escritorio rápidamente. Habíamos dado estos números como ejemplo. Lo que tienen que hacer para la prueba de escritorio es colocar la variable n, su contador, la variable a que va a ingresar, y aquí vamos a usar SP y SN, que son las sumatorias.
No tenemos más variables, como pueden ver, entonces solo se colocan las que están usando. N vale 8 para este caso. Vamos a leer N, vamos a asignar estos tres valores iniciales, 1, 0, 0. Ahí está, 1, 0 y 0. Ingresa el primer valor de A, como pueden ver. Entonces este 5 lo estoy ingresando acá en la variable A. ¿Qué dice? Pregunta, ¿A mayor que 0? ¿5 es mayor que 0? Sí. ¿5 es un número impar? Sí. ¿5 es un múltiplo de 3? 5 no es múltiplo de 3, entonces va a irse por el lado del no. Y noten ustedes entonces que no se va a ir a sumar porque no cumplió con las tres condiciones. Cumplió con ser positivo e impar, sí, pero con múltiplo de 3 no. Entonces se sale, saca el siguiente valor de i. El siguiente valor de i va a ser i más 1, 2. Entonces vuelve, ingresa el siguiente valor de a, que es menos 10. Ingresa menos 10 y pregunta nuevamente. ¿Menos 10 mayor que 0? No, porque es negativo. ¿Menos 10 es un múltiplo de 5? La respuesta es sí. Entonces lo suma. Sn es igual a Sn más a. Sn actualmente vale 0, pero 0 más menos 10 se hace menos 10. Entonces sale, saca el siguiente valor de i, que va a ser 3. Pregunta i menor o igual a n, sí, esto sigue siendo menor, vuelve, saca el siguiente valor de a, que ahora es 3. Pregunta, ¿3 es mayor que 0? Sí. ¿3 es un número impar? Sí. ¿3 es múltiplo de 3? Sí. Cumplió con las 3, entonces sí va a poder sumarlo para SP. SP más a. SP 0 más 3 se hace 3. Sale, incrementa el valor de i más 1, sería 4. 4 es menor o igual a 8, sí, vuelve entonces. Saca el siguiente valor de a, que es menos 5. Menos 5 mayor que 0, no, es un número negativo. Menos 5 múltiplo de 5, sí, entonces Sn más a, dice. Sn entonces va a ser igual a Sn más a. Sn más a, menos 10 menos 5 da menos 15. Saca el siguiente valor de i, que va a ser 5. Ingresa 9, 9 positivo, sí, impar, sí, múltiplo de 3, sí. Entonces lo suma para SP. SP 3 más 9, 12. Saca el siguiente valor de i, 6. Ingresa el siguiente valor de a, que es menos 1. Menos 1 es un número positivo, no. Menos 1 es múltiplo de 5, no. Entonces se sale, no lo toma en cuenta como pueden ver. Y más 1 se hace 7. 7 menor o igual a 8, sí. Entonces saca el siguiente valor de a. Ingresa el número 12. Menos 12 es positivo, no. Menos 12 es múltiplo de 5, no. Tampoco lo toma en cuenta para ninguna sumatoria. Saca el siguiente valor de i, es 8. 8 menor o igual a 8, sí, son iguales. Entonces, ingresa el último valor de a, que sería 15. 15 es positivo, sí. 15 es un número impar, sí. 15 es múltiplo de 3, sí. Entonces lo suma. SP más a. Nos fijamos cuánto vale SP. Vale 12 y a vale 15. Entonces se hace 27 el nuevo valor de SP. Sale, saca el siguiente valor de i, que sería 9. Pregunta, ¿9 es menor o igual a 8? 9 menor o igual a 8, no, ya no son menores ni iguales. Entonces termina y muestra estos dos valores que son SP y SN. Entonces SP tenemos 27 y S tenemos menos 15. Y esos son los resultados. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá?